Bueno, esta pregunta, a pesar de que se ve simple, ya girar en 90 grados, la verdad es que la escogí porque quiero ser enfático en un detalle. Mire, dice, al aplicar una rotación de centro O, el centro O es este punto de la figura, ¿está bien? Al rotar la figura con ese centro y un ángulo de giro de 90 en sentido antihorario quiere decir sentido positivo, ¿cierto? Que sería girar en contra del reloj de manillas. ¿Qué es lo que se obtiene? Ya mire, aquí lo que yo decía, que cuando yo tengo que hacer un giro en 90 grados, tengo que guiarme por dos cosas. Primero, los segmentos horizontales. Si tengo un segmento que es horizontal, después de girarlo en 90, siempre va a quedar vertical, ¿está claro? Si tengo un segmento horizontal y lo giro en 90, siempre queda vertical. No importa si el sentido es positivo o negativo. El segmento va a quedar vertical. Y si tengo un segmento que está vertical, cuando yo lo roto en 90, no importa si es izquierda o derecha, positivo o negativo, va a quedar horizontal. ¿Está claro? Eso yo lo dije en su momento, pero hoy día por lo menos lo quiero enfatizar bastante, ¿ya? Estamos conectados todavía. Ahora, como digo, por ejemplo, aquí si se fijan en esta figura, este segmento que estoy pintando horizontal en rojo, cuando gira en 90, como está horizontal, debe quedar vertical, ¿ya? Debe quedar vertical. A su vez, los segmentos verticales, que son estos lados de acá, cuando yo los gire, tienen que quedar horizontal, ¿entiendo, no? De esa manera usted se va guiando, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro es que nos va a costar un poquito más girar los segmentos, por ejemplo, como este, que están así como oblicuo, ya están como en diagonal. ¿Está claro? En este caso, el giro en 90 se produce, ¿cierto?, haciendo pasar una perpendicular aquí, una perpendicular en 90, y como giro hacia allá, entonces este segmento va a quedar hacia izquierda arriba, digamos, ¿ya? Pero como digo, lo más simple es girar los verticales y los horizontales, ¿ya? Entonces, en este tipo de preguntas, cuando nos pidan rotar, ya sabes, generalmente nos van a pedir múltiplos de 90, generalmente, ¿ya? Generalmente nos piden múltiplos de 90. Entonces, para los múltiplos de 90, todo lo que está horizontal queda vertical y todo lo que está vertical queda horizontal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un giro de 90. Lo tercero que quería decir es que a veces no nos van a dar un segmento horizontal y vertical, ¿está claro? La pregunta va a ser tan canalla que nos van a pasar un segmento, por ejemplo, así, diagonal. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo dibujar un triángulo rectángulo, ¿está claro? Si usted quiere rotar un segmento, por ejemplo, dibuje un triángulo rectángulo o vea la forma de que la figura aparezca algo vertical y algo horizontal, ¿está claro? En este caso aquí, esto es relativamente fácil porque si giro en 90, como digo, mire, este segmento que estoy pintando en rojo va a quedar vertical, ¿cierto? Giro hasta allá, ¿está bien? Así que si yo, por ejemplo, este punto de acá le pongo P, el P va a quedar arriba y el O va a quedar abajo, ¿está bien? Voy girando siempre de esa forma, ya lo vertical horizontal y lo horizontal vertical. Ahora, este segmento que está acá, mire, este segmento que va desde P hasta un punto Q, este segmento que está vertical va a quedar horizontal, como el P quedó arriba y esto tiene que quedar horizontal, ese segmento PQ va a quedar acá, ¿está bien? Entonces estoy girando toda la figura hacia arriba, hacia atrás, ya de esa forma, ¿está bien? Por lo tanto aquí la alternativa es la letra C, ya si se fija, ahí estoy levantando, ¿cierto? Por aquí me quedó, fijarse, aquí me quedó el O, el punto P que puse me quedó aquí y el punto Q me queda acá, ya, y este angulito que le falta, esto puede ser una tarjeta SIM, un chip, se gira y va a quedar en esta ubicación de aquí, ¿ya? Entonces, para hacer estos giros más rápido y no equivocarse, no se olvide, busque lo que es horizontal y lo lleva a vertical, y lo que es vertical lo lleva a horizontal, ¿está claro? Si no tiene verticales y horizontales, busque la forma de dibujar un triángulo rectángulo. Generalmente en el plano vamos a tener que usar un triángulo rectángulo, ¿ya? Así que alternativa C. Como les digo, una pregunta relativamente fácil, aunque hay mucha gente que no tiene, digamos, tanta habilidad visual, ya le cuesta imaginar las cosas, le cuesta hacer estos movimientos, ¿está bien? Uno a veces requiere de una capacidad, digamos, más espacial,
¿ya? La capacidad, digamos, de girar las cosas. Por ejemplo, si a ustedes les pasa, yo por ejemplo tengo que ver la tele con la pantalla así normal. Si yo me acuesto en la cama y mi cabeza está en sentido perpendicular a la tele, no entiendo nada de lo que está pasando. Veo una imagen, pero no logro conectar mi cerebro. Mi cerebro no conecta, digamos, la pantalla con lo que está pasando. Ya, número 5. Al punto 2 menos 3 se le aplica una traslación. Ya, ojo, tengo el punto 2, menos 3, le aplico una traslación y se obtiene el punto 8, menos 7. Ya, aquí está la traslación. Ojo, traslación. ¿La traslación en qué consiste? La traslación consiste en tomar un vector que se llama vector director. Perdón, vector traslación, disculpe, traslación, ¿ya? Y en esencia, chiquillo, lo que tiene que hacer es súper simple, ¿ya? En la práctica lo que tiene que hacer es tomar el punto que va a trasladar y sumarle ese vector, ¿está claro? El vector traslación, sumarlo. Voy a sumar este vector traslación. Así funciona en la práctica la traslación, súper simple. Si quiero trasladar un punto, sumo el punto con el vector traslación, ¿ya? Entonces cuando yo sumo el punto que me dieron con ese vector, me tiene que dar el 8, menos 7. Por lo tanto, aquí tenemos una incógnita por ahora, que es el vector traslación, ¿cierto? No sabemos cuál es el vector traslación. Entonces me tengo que probablemente encontrar, ¿ya? Después dice, si el punto menos 2,5, si toma el punto menos 2,5, menos 2,5, y se le aplica la misma traslación, claro, ¿se da cuenta? Entonces en este caso me están pidiendo que ahora traslade el 2,5 con el mismo vector traslación que tenía anteriormente, ¿ya? Entonces en este caso vamos a tener que descubrir el vector traslación. Bueno, aquí la verdad es que no es tan complejo, no es tan difícil encontrar el vector traslación. ¿Por qué? Porque consiste en sumar números reales. Ya esto es como una especie de ecuación, ¿sí? En la que tiene que resolver, ¿cierto? El problema de encontrar este vector traslación. Entonces la pregunta es la siguiente, fijarse, ¿cómo se suman los vectores? Si yo tengo un vector A, B y le sumo un vector C, D, entonces sumo la primera con la primera, A más C, eso me queda en la primera componente, y luego sumo B con D, ¿cierto? Me queda eso en la segunda componente. Ya las componentes se le llama generalmente a la abscisa y la ordenada del punto, ¿ya? Viéndolo como punto, digamos, ¿está bien? Entonces para hacer la diferencia le llamamos componentes, ¿ya? Primera componente, la abscisa, segunda componente, la ordenada. Entonces aquí tengo que decir, el 2, si yo lo sumo con el X, me tiene que dar sí o sí el 8, ¿está bien? Y el menos 3, sumado con el Y, me tiene que dar el menos 7, ¿está bien? Y tengo esta especie de sistema, que en realidad sí es un sistema, pero no es complejo, no hay que aplicar ningún método de sustitución ni nada, simplemente despejar la variable de cada ecuación. Si se fija, la primera ecuación, el 2 pasa restando, 8 menos 2 me da 6 y se acabó. ¿Sí? Aquí cada ecuación, chiquillo, le va a dar una letra, ¿ya? Y aquí el Y, si yo paso el menos 3 hacia la derecha, quedaría menos 7 más 3, eso es menos 4, ¿cierto? Entonces, el vector traslación es el 6 menos 4. ¿Qué quiere decir un vector traslación? 6, menos 4. El vector traslación, usted tiene que entender, chiquillos, que el vector traslación le dice muévase 6 unidades en el sentido X y muévase menos 4 unidades en el sentido Y. Ya en el plano cartesiano esto se traduce dependiendo del signo de los valores numéricos. Ya en este caso el 6 es positivo, así que me estoy moviendo en el eje X positivo, así que me muevo a la derecha 6 unidades, ¿está bien? Y el menos 4 en el eje Y es para abajo, ¿ya? Así que tiene que hacer un movimiento de 4 unidades hacia abajo en el eje Y, ¿está claro? Eso es un vector traslación, ¿ya? Y si se fija, en forma de vector, al sumar esos dos movimientos me queda, ¿cierto?, la forma a la que estoy trasladando, ¿está bien? En verde se ve el vector que estoy trasladando, ¿ya? Entonces, el vector traslación es 6 menos 4, así que lo reemplazo aquí en esta pregunta que me hicieron.
Si yo le aplico el vector traslación al menos 2,5, ¿qué me queda? Bueno, aquí hay que reemplazar el 6 y el menos 4, ¿cierto? 6 y menos 4. Y me queda menos 2 con 6 es 4. Y 5 con menos 4 me da 1, ¿cierto? ¿Está bien? Ya. Entonces esta pregunta la he visto bastante en los ensayos, por eso la escogí. ¿Está bien? La escogí solamente por eso. Una traslación, y hay que entender, como digo, que el vector traslación simplemente se suma, ¿ya? Simplemente se suma. Ahora, a veces aquí nos pueden hacer una pregunta inversa. ¿En qué sentido? Nos van a decir, a cierto vector, yo le sumé, o sea, yo a cierto vector lo trasladé según el vector, por ejemplo, 3,4. Y el resultado fue el vector, no sé, 7,8. ¿Está bien? O los puntos, los vectores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto que yo trasladé? Y este es el vector traslación. Entonces en este caso lo que tiene que hacer es despejar, ¿cierto?, el punto pasando el traslación hacia la derecha. Eso lo vimos ayer en vectores, ¿ya? Si yo paso el traslación hacia la derecha, pasa como menos vector 3,4, ¿cierto? Lo opuesto, ¿ya? Lo que estoy haciendo en realidad es sumar el opuesto, ¿ya? Del vector, ¿está bien? Y ahí tengo que hacer la resta, ¿ya? Entonces la pregunta podría estar también al revés, ¿ya? Bien. Number 11. Number 11. Dice, a todos los puntos del plano cartesiano de las figuras juntas se les aplica una simetría central. ¿Ya? ¿Cuál es la simetría central? La simetría central es una rotación en 180, ¿no? La simetría central es cuando usted refleja en torno a un punto, ¿ya? Y ya dijimos que la simetría central, también llamada simetría puntual, equivale a rotar en 180 grados. Cuando uno rota en 180 grados, ojo, no importa el sentido, porque si lo gira en sentido horario o antihorario, va a llegar al mismo punto, ¿ya? Entonces aquí fijarse, voy a hacer una simetría central, puntual, y tienen que dar el punto, ¿ya? Aquí está el punto. Es con respecto al punto P, que es menos 1,2, que es el punto que está aquí. Lo voy a pintar en rojo, ¿ya? Ahí. Entonces le voy a aplicar una simetría. Chiquillos, la simetría central o la simetría puntual, ya dijimos que ¿cuál es el concepto? El concepto es una reflexión, ¿cierto? Este concepto es una reflexión, una transformación isométrica, ¿está bien? Pero esta reflexión justo coincide con otra transformación, que es la rotación en 180. Entonces tenemos una equivalencia entre dos transformaciones isométricas. Ya una que es reflexión coincide en este caso con una que se llama rotación. Ahora, quiero decir que estas dos coinciden con una tercera. ¿Alguien sabe cuál es la tercera con la que coinciden o no? ¿Con qué más coincide la reflexión y la rotación? Con la simetría, ¿no? Bueno, la simetría y la reflexión es lo mismo. Aquí está, simetría. Ah, verdad. Sí, la simetría y la reflexión es lo mismo. ¿Con qué más coincide la reflexión central? La rotación en 180. Con la homotesia de razón menos 1. Exacto, muy bien. Claro, estas dos coinciden con una homotesia de razón justamente menos 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer acá, chiquillos, siempre, para hacer una reflexión puntual, simetría central, como quiera llamarla, es, yo les dije, tiene que tomar cada vértice del polígono, en este caso, unirlo con ese punto, que es el centro, digamos, de reflexión, el punto de reflexión, unimos todos los vértices y las distancias que nos quedan las copiamos más allá del punto. Entonces siempre queda una homotesia, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el punto B, mire, fíjese el punto B. El punto B, si yo lo alineo con el punto P, está horizontal. Este segmento BP está horizontal y tiene 2 unidades de longitud, ¿cierto? 2 cuadraditos. Entonces yo tengo que continuar en la misma dirección, pero más allá del punto P,
2 unidades más. No se olvide que la distancia que hay aquí se copia para acá, ¿ya? Y eso en esencia es la homotesia, ¿sí o no? Una homotesia, digamos, negativa, que le llamamos ayer. Entonces el punto B va a quedar justo aquí, B'. ¿Está bien? ¿Por qué punto me están preguntando? Me están preguntando, a ver, ¿cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado? Ah, pregunta ya. Pregunta Pedro Valdivia. Pregunta Pedro Valdivia. Las diagonales se intersectan siempre, ¿cierto? Aquí, ¿o no? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Tiene coordenadas -4 y el 3. ¿Ya? -4 y 3. Entonces, ojo, este punto, el -4,3, tiene que otra vez unirlo, ¿cierto?, al punto P. ¿Y cuánto mide ese segmento? La verdad es que no tengo idea, ¿no? No tengo idea. De hecho, va a dar irracional, ¿ya? Pero lo voy a hacer bien, fijarse, para que me entiendan. Voy a borrar lo otro en rojito mejor. Entonces tengo que buscar este punto, ¿cierto? Lo tengo que unir en línea recta, evidentemente con P, ¿ya? ¿Y cuánto mide ese segmento? La verdad es que no tengo idea. Pero lo que yo hago siempre, chiquillos, y esta es una técnica que yo uso, es la siguiente. Como les dije, si yo quiero rotar un segmento, ¿qué es lo que tengo que buscar? Segmentos verticales y horizontales. Entonces mi truco aquí, le voy a regalar mi secreto, ¿eh? Mi truco, este es un secreto súper secreto. Mi truco es siempre formar un triángulo rectángulo, forzarme, digamos, la idea de ver, ¿ya?, un vertical y un horizontal. Entonces, como tengo que girar este segmento rojo, ¿ya?, en 180 prácticamente, para hacerlo más simple, bueno, aquí está la cuadriculada, más fácil, pero ojo, pero en general no va a estar cuadriculado. Entonces lo que me conviene es hacer este triángulo rectángulo de aquí, ¿está bien? Y de esa manera, ojo, de esta manera, ahora sí puedo trasladar, fijarse. El punto que está aquí al medio, entre el A y el B, está a 1, 2, 3 lugares en horizontal de P. Así que pasa el P para allá, 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta aquí. Este punto de aquí quedó ahí, ¿ya? Y digamos en horizontal. Y este que está acá vertical, que estaba hacia arriba, debe quedar hacia abajo, ¿ya? Insisto, esto que está aquí es re fácil porque está cuadriculado, pero en general no va a estar cuadriculada la imagen, ¿ya? Entonces, como les digo, el vertical que apuntaba hacia arriba, ahora apunta hacia abajo, ¿está bien? Entonces, el mismo triángulo que estoy dibujando aquí arriba, está ahora acá abajo, ¿ya? Insisto, esta pregunta es relativamente fácil porque tiene cuadrícula, ¿ya? Así que no es tan difícil, pero si no tuviera la cuadrícula, no tuviera los puntos de referencia, mi truco es haga un triángulo rectángulo, ¿está bien? Entonces, después de hacer mi triángulo rectángulo, si se fija, el horizontal pasó para allá y el vertical que estaba arriba ahora quedó para abajo. Esta figura, ¿por qué lo hago así? Porque ya dijimos, esto es rotar 180 grados. Y no importa si lo hace horario o antihorario, va a llegar a lo mismo. Así que el punto que está aquí es exactamente el punto que está acá, y ese punto es el 2,1. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, aquí nos piden hacer una rotación, una simetría central, también llamada simetría puntual, corresponde a una reflexión en torno a un punto, y eso equivale a una rotación en 180, y ambas coinciden con la homotesia de razón -1, según lo que vimos ayer. ¿Está bien? Bien, vamos por la 16. Rápidamente dice: en el plano cartesiano de la figura adjunta se ha dibujado un rectángulo de vértices a 3 menos 1, este que está aquí, ¿o no? 3 menos 1, ya creo que el dibujo está a escala, ya los cuadrados corresponden con los números. Tengo 6 con menos 1, 6 con 1, ya. Acá tengo el rectangulito, ¿cierto? Ese rectangulito. Una recta L que bisecta el primer y el tercer cuadrante. Ya, bisectar, ¿qué quiere decir bisectar? Quiere decir que tengo un ángulo y lo divido justo a la mitad, ¿cierto? La bisectriz divide el ángulo a la mitad. Entonces bisecta al primer y al tercer cuadrante. El primer cuadrante es todo esto, ¿cierto? El primer cuadrante es todo eso.
Entonces el ángulo que se forma aquí es 90 grados, por lo tanto la recta lo bisecta en 45. ¿Está bien? La recta lo deja en 45, 45. ¿Ya? Así que tengo 45 grados abajo y tengo 45 arriba, ¿ya? Y acá también, 45, 45. ¿Qué más? Si efectuamos una reflexión, una simetría axial, bueno, aquí está la otra simetría. Otra reflexión es la simetría axial, que tiene que ver con una recta. Ya la simetría anterior era con un punto, esta es con una recta. De todos los puntos del plano con respecto a L. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, chicos, lo que quiero hacer es reflejar de la manera en que se llama, o quizás se mal llama porque tampoco es tan así, espejo. ¿Ya? Quiero pasar, por ejemplo, todo lo que está acá abajo, acá arriba. ¿Está bien? Mediante una reflexión. Es el clásico ejercicio de doblar la hoja. ¿Está bien? Prácticamente vamos a doblar la hoja. Entonces, fijarse, aquí el punto D, a ver, cada punto, cuando yo hago una reflexión con respecto a una recta, cada punto tiene que tomarse la distancia a la recta, ¿ya? La distancia que va de forma perpendicular, digamos, de alguna forma, ¿ya? Es la distancia más corta. Todos los puntos, a todos los puntos se les calcula esa distancia a la recta, ¿está bien? Y esa misma distancia se prolonga en la misma dirección, más allá de la recta, ¿está bien? Entonces así funciona la ¿cómo se llama? La simetría, en este caso la axial, ¿ya? Entonces tomamos la distancia de cada punto hacia la recta y pasamos con esa distancia para allá. Las coordenadas del punto homólogo de A, ¿cuál es el punto A? Este punto. Son menos 1,3. Las coordenadas del punto homólogo. Ya. Bien, ojo, el punto A tiene esta distancia que estoy marcando en rojo, ¿cierto? Me quedó horrible. Ahí sí, perdón. Entonces, ojo, tengo que tirar de aquí perpendicular hacia la recta, ¿ya? Y esa misma distancia, atravesarla para allá. Entonces la pregunta es si llego al menos 1,3. O sea, tendría que llegar ahí más o menos, ¿ya? Tendría que llegar ahí, si es que fuera verdadera. Menos 1,3, aquí, ¿ya? ¿Cómo sé si realmente llego ahí? Bueno, una forma es verificar, ¿cierto? Horizontal y vertical, como digo, horizontal y vertical muchas veces son la clave. Fijarse, el punto A en horizontal a la recta, el punto A en horizontal a la recta le pega aquí, en este punto que voy a llamar P, ahí, ¿está bien? Y como yo quiero hacer la reflexión, fijarse que el ángulo que hay entre ese segmento rojo y la recta es 45. Entonces cuando yo reflejo este segmento rojo que está en 45, debe quedar hacia arriba en 45. ¿Me entienden, no? Otra vez, si tengo una recta y supongamos que tengo un punto, entonces yo en horizontal mido este ángulo que está aquí. Si este ángulo fuera 30, cuando yo este segmento lo reflejo, me tiene que quedar un ángulo de 30 hacia arriba, porque estoy reflejando, estoy doblando la hoja. ¿Está claro? Entonces cuando yo tomo un punto A, me voy hacia la recta en horizontal, veo qué ángulo tengo y ese mismo ángulo tiene que salir hacia arriba. ¿Está bien? Entonces me va a quedar la prima así, en 30 grados en este caso. Pero acá es fácil porque como es 45 más hacia arriba, tiene que quedar perpendicular. ¿Entienden, no? O sea, el AP va a quedar finalmente ahora perpendicular con AP, este segmento, ¿ya? Así que el A' efectivamente está ahí, ¿ya? Si se fija, la distancia desde el P hasta la A en la misma distancia hasta arriba, ¿ya? Tengo 1, 2, 3, 4 cuadraditos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, ¿está bien? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Chiquillos, en esencia, como digo, la esencia de la reflexión o simetría axial es que usted tiene que tomar la distancia de aquí a la recta y esa distancia copiarla más allá, ¿está claro? Pero en este caso, si hago eso, la verdad es que no voy a llegar, digamos,
tan fácil, aparte que el dibujo tampoco está tan a escala, ya por lo menos parecen más rectángulos que cuadrados. Entonces lo mejor es irse desde el punto A en horizontal hasta pegarle a la recta de giro, medir el ángulo que se forma entre ese segmento y la recta, en este caso 45, y doblar hacia arriba, otra vez 45. Como esta cosa cortaba en 45 el plano, termina dejándolo vertical. ¿Está bien? Ahora, la distancia que tiene este segmento que está acá abajo, digamos el AB, este segmento tiene 1, 2, 3, 4 cuadrados. Hacia arriba lo mismo, 1, 2, 3, 4. Así que corta ahí. ¿Está bien? Así que efectivamente corta ahí. Ya la 1 es verdadera. ¿Está bien? La segunda. Las diagonales de rectángulo imagen, ABCD', se intersectan en 0,9 medios. Ya, aquí hay que ver lo siguiente. Este rectángulo tiene diagonales, ¿cierto? Esas que están en rojita. Y esas diagonales se intersectan en este punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Contemos los cuadrados. 1, 2, 3, 4, 4,5. Este punto tiene coordenadas 4,5,0. ¿Sí o no? 4,5,0. Bueno, el 4,5 es 9 medios, ¿cierto? Coincide justamente con el que está ahí. ¿Está bien? Entonces, el punto que me están pidiendo reflejar, es el 9 medios,0. El punto que está justo aquí en el centro, digamos, ¿ya? Entonces, otra vez lo mismo. Usted va a tener que tomar ese punto, irse en horizontal hasta pegarle a la recta. En este caso le pegamos en el origen, ¿ya? Y todo ese segmento forma un ángulo de 45 con la recta. Entonces roto en 45 y voy a quedar sobre el eje Y. ¿Qué distancia tengo hacia el lado? El segmento tiene distancia 9 medios, por lo tanto hacia arriba va a tener 9 medios. 1, 2, 3, 4,5. Así que va a llegar aquí efectivamente. ¿Está bien? Así que va a llegar al 0,9 medios, sí. ¿Ya? Imagino que se va entendiendo, ¿no? La idea. Por ejemplo, si tengo una recta así y tengo un punto que quiero reflejar, me voy en horizontal, mido el ángulo y ese mismo ángulo lo copio para acá. ¿Está bien? Y esa distancia la corto acá. Entonces ahí me queda el punto de A hasta primo. ¿Ya? Esa es la idea. En este caso, como les digo, en este ejercicio conviene hacerlo así. ¿Ya? Y la última, ¿qué dice la última pregunta? Esta transformación de A, B, C, D en A', B, pudo efectuarse mediante traslaciones y rotaciones adecuadas. Mediante traslaciones y rotaciones adecuadas. Ya, aquí creo que 1, 2, 3,1, 3, 3,1. Fijarse, el punto D va a quedar aquí. El punto C está en, ¿cuánto era? 6. Entonces para acá va a tener 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí. Y tiene 1 para arriba. Sería el punto C'. Y me parece mucho que ahí está la figura, ¿no? Así va a quedar la figura. D', C', B' y A'. Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿Será posible obtener esa figura mediante rotaciones que dice y traslaciones? Traslación y rotación, esa es la pregunta. ¿Esa figura se podrá obtener a partir de una rotación y una traslación? No. ¿Por qué no? Porque cambia de sentido y la rotación y las traslaciones conservan el mismo sentido de la figura. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Así que la tercera es falsa. ¿Ya? Sería 1 y 2, B. Ya, muy bien, claro. Por ejemplo, el segmento AD, fijarse, el segmento AD, si yo le aplico una traslación, debe quedar en el mismo sentido.
orientado así, vertical, y el de arriba. Si yo lo roto en 90, el D va a quedar a la izquierda. ¿Está bien? Si lo roto hacia la derecha, el D queda a la derecha. ¿Ya? Pero aquí el tema es que cuando yo hago eso, todos los demás también tienen que sufrir la misma rotación. ¿Ya? Entonces, como dice Benjamín, aquí en realidad cambia. ¿Ya? En realidad cambia. De hecho, es como tener la calculadora de esta manera, ¿ya? Y después de la recta, la pasamos y queda de espalda. ¿Entiendo, no? ¿Me sigue la idea? Esto es lo que decía Benjamín. Si yo tengo una, mire, si yo tengo una figura así, como la calculadora, y le hago una rotación, usted siempre ve la misma cara, ¿me entiende? Ve esta cara. ¿Sí o no? Si usted traslada la figura, ve la misma cara. Pero cuando usted refleja en torno a la recta, le está viendo la espalda. ¿Me entiende? Así que no es lo mismo. ¿Está bien? Esto es falso. Vamos con la 5. ¿Se entendió la idea, cierto? Cuando usted traslada una figura, ve siempre la misma cara. Cuando usted rota, la misma cara. Si usted refleja, se gira. ¿Ya? Entonces no es lo mismo. 20. Si aplicamos una simetría axial, la axial es con respecto a una recta, ¿cierto? Con respecto a qué recta. En este caso nos dicen que la recta es el eje X. ¿Ya? Esta es la recta en donde voy a doblar la hoja. ¿Está bien? Aquí voy a doblar la hoja. Dice al trazo AB de la figura adjunta, el punto A se transforma en el punto A' de ordenada A. Y si luego aplicamos una simetría central con respecto al origen, otra simetría central con respecto al origen de coordenadas de trazo al trazo transformado, perdón, A', B', se obtiene el trazo A2', B2', cuyo punto B2' tiene que abscisa. Ya, entonces me están pidiendo, ojo, me están pidiendo una composición. Primero tengo que hacer una simetría axial, ¿cierto? Una simetría axial que me va a llevar el segmento AB, perdón, en el segmento A'B', ¿ya? Y luego de eso tengo que hacer una simetría central, entonces simetría axial y simetría central, ¿ya? Y de esta forma me va a llevar el segmento A'B' en un segmento A2', B2', ¿ya? Entonces la primera transformación tiene que encontrar la ordenada del punto A', ¿ya? La ordenada del punto A'. Este punto tiene algo, A. Esa es la que ando buscando, ¿ya? Y en la segunda me están pidiendo el punto B tiene abscisa, ¿ya? El B de la segunda, ¿qué abscisa tiene? O sea, el punto es B, algo. Me están pidiendo encontrar ese B y sumar el A con el B. Bueno, pregunta Pedro de Valdivia, ¿cierto? Pregunta con harto enredo. Pero este tema también es súper importante, ya el tema más que de saber, por ejemplo, rotar, reflejar y trasladar, usted tiene que ser capaz también de hacer composiciones. Las composiciones son hacer más de una transformación, ya en algunas hay fórmulas, ¿eh? En algunas tiene fórmula. Por ejemplo, si usted traslada en 90 y después traslada en 90, en realidad eso lo que está haciendo es perdón, si usted rota en 90 y después vuelve a rotar en 90, entonces tiene una transformación compuesta que le lleva simplemente a una rotación en 180, ¿ya? Así como también dijimos que reflejar, ¿cierto? O hacer una simetría central corresponde a una rotación, ahí tiene otra, digamos, transformación, ¿ya? En que puede cambiar de una a la otra, digamos, de alguna u otra forma, ¿ya? Pero generalmente la composición se hace con más de una transformación, ¿está bien? 2 o 3 transformaciones y yo las puedo hacer directas. No siempre se da, pero existe. Entonces, vamos a hacer primero la simetría axial. Entonces, ojo, el punto A, ya dijimos, ¿cierto? El punto A en esencia tiene que calcular la distancia que hay hacia la recta de giro, perdón, no de giro, a la recta de reflexión, que en este caso es una unidad, se fija, ¿no? Ese segmento tiene una unidad y como está vertical, entonces atraviesa la recta en la misma distancia, ¿ya?
Así que este segmento pasa para abajo en vertical y va a quedar aquí en la prima. ¿Está bien? En la prima, como estaba a una distancia de la recta, va a quedar a una distancia de la recta ahora, pero por abajo. Así que estamos en menos 1. ¿Está bien? Aquí está el punto A'. ¿Ya? ¿Qué le pasa al punto B? El punto B, lo mismo. ¿Ya? El punto B, cuando tenemos, ojo, chiquillos, esto es más fácil que lo anterior. Si se fija lo anterior, la recta estaba así, digamos, oblicua. Entonces ahí nosotros hacíamos el trabajo de horizontal y levantar. Pero acá, en este caso, la recta es el eje X. Entonces es fácil, si las rectas de reflexión son el eje X y el eje Y, usted simplemente pasa segmentos verticales en vertical y horizontal en horizontal. Así de fácil, ¿ya? Eso es con la simetría axial. Entonces, ojo, el punto B a la recta tiene una distancia de 4, así que el punto B sigue de la recta hacia abajo vertical hasta el menos 4, ¿ya? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por acá está el B', ¿ya? Vamos a dibujar más abajo aquí, menos 4. ¿Está bien? Entonces ahora el segmento AB me quedó así. ¿Ya? Ahora, me pedían algo de la prima, ¿no? El punto A' tiene qué coordenadas. Ya, el punto A', este punto, tiene qué coordenadas. Tiene menos 3 y menos 1. Menos 3 y menos 1, ¿cierto? Menos 3, menos 1. Me piden la ordenada del punto. La ordenada es el menos 1, ¿ya? Entonces ya sabemos que la vale menos 1. ¿Está bien? Vamos con la otra transformación. Ahora, a este segmento celeste le aplico otra transformación, la voy a hacer en verde. La simetría ahora es central, con respecto al origen de coordenadas. Bueno, aquí hay que tomar el segmento celeste y atravesarlo a través del origen. Atravesarlo para allá. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Ya lo dijimos, ¿cierto? Me voy a borrar, chiquillos, las rayitas ya, para no confundirnos tanto aquí. Esas rayitas de ahí me molestaban. Entonces, ¿cómo se hace la simetría central? ¿Qué dijimos de la simetría central? Bueno, necesitamos un punto, en este caso el punto es el origen. Y ojo, la distancia que hay aquí, desde el punto A' hasta el origen, se copia más allá del origen, ¿sí? Esa distancia que está aquí, se tiene que copiar acá. O lo que es exactamente lo mismo, hacemos una rotación en 180. ¿Está bien? Así también con el punto B'. Nos vamos a través del origen y pasamos el origen, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían las fórmulas de rotación? ¿Alguien se acuerda, no? Si yo rotaba un punto de coordenadas X, Y en 180 grados, no se olvide que la simetría central con respecto al origen, es una rotación en 180. ¿Qué decían las formulitas de la transformación de 180 grados? ¿Alguien se acuerda? Que las dos coordenadas están negativas, ¿no? Menos X, menos Y. Menos X, menos Y. Ya, muy bien. Claro, en este caso las coordenadas son del punto, por ejemplo, A, menos 3 con menos 1. Entonces, si yo las roto en 180, siguen siendo 3 y 1, pero cambian ambas de signo. Entonces me queda 3,1. Así que el punto A', déjame cambiar de color. El punto A2' quedaría 3,1, ¿ya? 3,1, me quedó horrible, ¿no? 3,1. Y el punto B, que tiene coordenadas menos 1, menos 4, ojo, el punto B tiene coordenada menos 1, menos 4, ahora va a quedar 1,4, acá, ¿ya? 1,4, ¿está bien? Ese es el B2'. Entonces me están pidiendo del B2' la abscisa. La abscisa del B2' es 1, ¿cierto? La abscisa es el X, ¿ya? Entonces la abscisa es 1. Ya, clásica pregunta, ¿cierto? Que después de hacer todo, uno dice, ¿pero qué? Yo 0, dio 1. Bueno, la 0. ¿Ya? ¿Dudas? El punto A', A'2', B a B', de B' a B2', y la suma de lo que me piden da 0. Clásico, ¿no?
Ya, a todos los puntos del plano cartesiano se les aplica una simetría o reflexión con respecto al punto E. Y aquí tenemos un punto que es el punto E, y ahí lo pinté en verde, de coordenadas 2,3. Ya, ¿cuáles son las coordenadas del punto homólogo del B? Me están pidiendo entonces que tome el punto B y le haga una reflexión, una simetría central. Bueno, aquí tenemos dos caminos, ¿cierto? La simetría central, que es como dijimos que se construye, la simetría central se toma el punto, ¿cierto? Se calcula esta distancia y pasa más allá de esa distancia, ¿cierto? Pero en línea recta y bonito, ¿cierto? No como me quedó mi de feo. Ya, esa sería una forma esa. ¿Cuál sería la otra forma? Rotarlo 180, ¿sí o no? Lo rotamos en 180, hoy que ando muy feo hoy día, no entiendo. A ver si la puedo hacer con la regla. Necesito hacer ¿cómo se llama esto? Pero que quede derechito ahí. Ahí sí. Eso, para que quede derechito. Entonces, ojo. Tomo la distancia que va desde el B hasta el punto, ¿cierto? Esa distancia de ahí, y la copio hacia abajo. ¿Está bien? ¿A dónde llega? Buena regla tengo, ¿no? Me sorprende este programa. Ya, entonces, ¿qué distancia hay desde el B hasta el E? Esa misma distancia la voy a copiar hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, si me quedó derechita la figura, bueno, acá las alternativas muestran números enteros, veo que me quedó horriblemente mal la figura, no importa. Vamos para la regla, ¿ya? Chiquillos, miren, tengo dos formas. Hago una rotación en 180, porque eso es la simetría central, ¿cierto? Ya lo dijimos, rotar en 180, o puedo ver la distancia. Y aquí quiero enseñar también el truco, ¿ya? Porque muchas veces nos olvidamos de las fórmulas. Si nos olvidamos de las fórmulas, entonces perdimos, ¿ya? Mire, como quiero trasladar así el punto B hasta el otro lado, lo que puedo hacer es bajar, fijarse, el punto B está en 7 y baja hasta el punto A, que está en 3, o sea, baja 4 unidades, ¿entiende, no? Baja 4 unidades hasta llegar al punto A, y del punto A se va hasta el punto E 1 unidad. Ya, eso mismo usted lo va a hacer hacia el otro lado. El punto A lo va a dejar acá 1 unidad, y lo que bajó 4 lo vuelve a bajar 4. ¿Está bien? Esa es otra forma. Si no se acuerda de la fórmula, yo para estas fórmulas la verdad es que no mucho, no tengo muy buena memoria. Yo prefiero hacerlo más de forma intuitiva, ¿ya? Pero ojo, lo que quiero decir es lo siguiente, que el triángulo que está aquí en celeste, que estoy pintando en celeste, este triángulo es el que yo me invento para poder hacer la reflexión. Eso es lo que les dije desde un principio, lo que he dicho, perdón, desde un principio. Ya me van a pedir generalmente que yo haga rotaciones de segmentos diagonales, oblicuos, qué sé yo, pero yo esfuerzo de alguna forma, ¿cierto? Hago aparecer segmentos verticales y horizontales, ¿ya? Entonces eso es lo que yo trato de hacer siempre, ¿está bien? Tomar la figura, hacer un triángulo rectángulo y lo giro, lo traslado, qué sé yo, ¿está bien? Entonces de esa manera se ve fácilmente, ¿cierto? Esto, ¿no? Como dije, bajo 4 unidades, así que de aquí para acá hay 4 unidades, estaba en el 3, 3 menos 4, menos 1, una unidad hacia la derecha del A, una unidad hacia la izquierda para el C, así que quedo en el punto 1, menos 1. ¿Está bien? Habían fórmulas, ¿cierto? ¿Se acuerda que vimos fórmulas en el apunte de rotación? Con vectores, ¿se acuerdan? Había una fórmula para rotar en torno a un punto que no era el origen. Pero aquí en este caso el ángulo también es distinto. Ya el ángulo no es 90, así que la rotación, bueno, 180, no le igual funciona. Había que aplicar 2 veces de giro. Pero como les digo, las fórmulas no. Es más fácil hacer este dibujito. Ahora, si quiere hacerlo con la fórmula, bueno, hágase un torpeo, ¿ya? A mí las fórmulas generalmente se me olvidan.
al punto A de coordenadas 3 menos 3 se le aplica una rotación de 90 respecto al punto B de coordenadas 1,1 y se obtiene el punto A'. Luego a dicho punto se le aplica una simetría axial respecto a la recta que pasa por el punto A y el origen del sistema. Las coordenadas, ya. Vamos a tener que hacer un plano. Tengo un punto A de coordenadas 3, menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí tiene que tener muy buen pulso. Tiene que hacer las distancias de igual, digamos, o sea, perdón, los numeritos a igual distancia. Si no, le va a quedar horrible, ¿ya? 3 con menos 3 está por aquí. Ahí tengo el punto A, ¿cierto? Lo roto en 90 grados con respecto al punto B. 1,1. ¿Dónde está el punto 1,1? El punto 1 está aquí. Este es el punto B, ¿ya? El punto B. Y 1,1. La rotación no dice que sea positiva o negativa, ¿cierto? No dice nada si es horaria o antihorario. Y se obtiene el punto, ya. Entonces, ojo, primero tengo que rotar. Ya este segmento lo voy a rotar en 90 grados. ¿Está bien? Bueno, aquí la verdad es que no dice si la rotación es horaria o antihoraria. Yo me voy a guiar por el signo del ángulo. Como el ángulo es más 90, entonces va a ser positiva la rotación. Bueno, positiva se considera antihoraria, ¿cierto? Entonces lo giro en 90. Fijarse, este segmento va a girar en 90. Va a quedar por allá. ¿Está bien? Va a quedar por allá. Entonces el punto A' está por acá. Ahora, ¿a dónde está ese punto? Aquí vuelvo a mostrar mi truco que yo hago siempre. En este caso, fijarse, voy a dibujar este triangulillo. Por el 1, bajo hasta el menos 3 y del 1 hasta el 3. ¿Ya? Este triangulillo en verde es el que yo voy a rotar en sentido antihorario. ¿Ya? Así que este cateto, digámoslo así, este cateto que está vertical, me va a quedar horizontal, ¿cierto? Ya lo dijimos, ¿no? Y el cateto que está, acá abajo, uy, lo dije horrible, este que está vertical, que mide de 1 a menos 3, mide 4 unidades, me queda acá, ¿cierto? Horizontal. Y el que está abajo, que es horizontal, que mide desde 1 hasta 3, 2 unidades, este me va a quedar vertical. ¿Se da cuenta? Ese es mi truco, ese es mi gran truco, ese es mi gran tips. ¿Ya? Y buscar el triángulo, forzar el triángulo rectángulo y giro el triángulo rectángulo, ¿ya? Porque, insisto, es fácil rotar, este que es vertical, que mide 4, y dejarlo horizontal, midiendo 4. Y este que es horizontal, mide 2, lo dejo vertical y mide 2, ¿entienden, no? Entonces es fácil ver los numeritos, ¿ya? Entonces, claro, este que medía 4, ahora mide 4 hacia el lado, acá, ¿ya? Y si estábamos en 1 y le sumo 4, voy a llegar al 5, ¿cierto? Llego al 5. Ahora, hacia arriba tengo 2 unidades, ¿cierto? Pero estaba en el 1, así que subo 2 unidades y quedo en 3. ¿Sí? Así que el punto A queda en A' 5,3. ¿Ven? Ese es mi gran truco. Ese es mi gran tips. Uy, pasé a borrar el eje. Y ahí ya estamos colapsando, ¿no? Bueno, ¿qué más hago después de eso? ¿Qué más tengo que hacer después de esto? Luego, a dicho punto, o sea, a la prima, se le aplica una simetría axial. Simetría con respecto a una recta, ¿cierto? Con respecto a la recta que pasa por el punto A y el origen del sistema. Bueno, hay que dibujar la recta que pasa por el punto A y el origen del sistema. Aquí vamos a ver si tenemos el amarillo. A ver, amarillito, sorpréndeme. A ver, vamos a dibujar la recta que pasa por el, ¿cuál dijo? Por el punto A y el origen. Ya, entonces hay que tomar el punto A y el origen. Ya vamos aquí a rotar la recta. El mouse no me acompaña. Podría usar un segmento, ¿cierto? Inserto la forma del segmento. El problema es que eso tiene que configurarse igual y me voy a demorar igual lo mismo. Y la verdad es que ya el pulso
Hoy día domingo el pulso no está para nada bueno. Puta el mouse. Tiene mal la rueda. Y ahí llegó. Uf. Vamos entonces. Entonces preparan el punto. No, de hecho no me gustó cómo quedó. Ya, adiós regla, me aburrí. Me van a disculpar, esto va a quedar horrible. Ahí. Ahí está, ya, listo, me aburrí. Bien, esa es la recta, la amarilla. Pregunta, ¿qué ángulo deja la recta amarilla? Ahí. 45 y 45. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque el punto A tiene coordenadas 3 con menos 3, ¿ya? 3 con menos 3. Entonces la distancia hacia los dos ejes es la misma, por lo tanto esa es una bisectriz. Si se fija, aquí tiene un cuadrado, miren, lo voy a pintar en amarillo. Ese es un cuadrado. ¿Sí o no? Es un cuadrado. Entonces, como tenemos las mismas distancias en los ejes, esa recta que une el origen con el punto pasa a ser una diagonal del cuadrado, así que bisecta. Ya, vamos con la última, que es la más larga, y ya terminamos con este ejercicio. Y se acabó hasta aquí. Entonces, ahora lo que quiero hacer es una simetría que dice axial con respecto a esta recta. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar el punto A', ¿cierto? Y llevarlo hacia la recta, como dijimos, ¿cierto? En el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como dije, una forma es irse en vertical, por ejemplo, horizontal. Lo voy a hacer horizontal, ¿ya? Estoy a la altura de 3, me voy por el 3, más allá del 3, y le pego a la recta, ¿ya? Y de aquí tengo que bajar, ¿cierto? Ahora la pregunta del millón es cuánto hice hasta allá, qué distancia. ¿Qué distancia tengo hasta la recta amarilla? Debería tener 3 unidades, ¿cierto? Tengo 5 y 3, sería 3. ¿Cuánto le pegué aquí? 8, profe, ¿no? Sí, debe ser 8. O sea, 5 más 3, ¿cierto? Claro. Pero quedó menos 3. Ese es el tema. Estaba viendo eso. Sí, 3. Y después de eso, tengo que bajar, ¿cierto? El ángulo aquí es 45, entonces voy a bajar. Finalmente, a lo que llego es a tener un gran, prácticamente cuadrado. Hacia abajo voy a llegar... uy, me quedó horrible el dibujo. No sé a dónde. Estoy tratando aquí de dibujar lo que mejor que puedo. Ahí. Ya. Bien. Entonces tengo el punto A de coordenadas 5,3 y lo quiero atravesar por la recta. ¿Ya? El punto 5,3. ¿Qué distancia hay desde el punto a la recta? No tengo idea. Pero puedo hacer este trabajo, ¿cierto? Me voy en horizontal, le pego a la recta y bajo. Esta distancia, como decía Benjamín, es 8. Llego hasta menos 3, ¿cierto? Y luego bajo de esas mismas 8 unidades, ¿cierto? 8 unidades hacia abajo a partir del 3 me dejan en menos 5. ¿Está bien? Me dejan en menos 5. Entonces el punto termina quedando en menos 5. Así que tendría el punto menos 3, menos 5. ¿Está bien? Se me acaba el café con tanta rapidez. Bien. Alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Ah. ¿Ya? Entonces, eso, pequeños.